Está en línea Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, buen día, gracias por atendernos, gracias por la paciencia, porque bueno, justo Aníbal Fernández hacía su irrupción matinal dando estas apreciaciones, no sé si lo pudiste escuchar. Era importantísimo para mí mismo, buen día para todos, pero me gustaría que, a modo de síntesis para tu propia gente y para mí, repitieras los tramos más importantes, porque yo pesqué solo el final. Bueno, uno de los ejes, dos ejes me parecen que hay para hablar acá, además de las recorridas, cuestionamientos sobre las investigaciones, sobre qué está pasando en la cuestión del día a día de las pericias policiales, lo que hoy está pasando en Le Parc, que se están haciendo nuevas pericias. Los dos ejes de lo que está hablando Aníbal Fernández tienen que ver, uno, por un lado, con esta presentación de fiscal Gerardo Policita, que después, si querés, hablamos 2 segunditos de quién es Policita, es el fiscal que supuestamente toma la denuncia de Nisman y decide, Aníbal Fernández decía por motivos que desconoce, decide imputar a la presidenta, o sea, tomar lo que estaba haciendo Nisman, ¿no? E imputar a la presidenta porque considera que hay elementos sólidos para avanzar en el proceso judicial. Es la tapa del diario Clarín. Ayer comenzó a recorrerse esta noticia a la tarde. Fernando Carnota fue el primero que la publicó por Twitter y hoy es la tapa principal del diario Clarín. Imputarían a Cristina por la denuncia de Nisman. Ese fue uno de los ejes de los que hablaba Aníbal, diciendo que no sabe por qué Policita hace esta imputación y cuál es por qué se apura, porque y podría haber esperado al juez de la causa, que es Daniel Rafecas, que en una semana se hace cargo de la investigación de Nisman, de las denuncias de Nisman, y tiene que viabilizar o desestimar, o sea, ahí corren las instancias procesales. Y el otro eje del que habló Nisman fue de la presentación de la Procuración del Tesoro. El Estado va a presentar las pruebas que refutan la denuncia de Nisman. La Procuración del Tesoro dice que va a entregar hoy a la justicia documentación clave, 67 páginas, 15 anexos, en los que se rebaten las acusaciones del fiscal Nisman. Son como dos ejes de la misma cuestión, que era lo que hablaba Aníbal Fernández. Sí, lo de Policita parecería que es el esfuerzo de los sectores que directamente quisieran la caída del gobierno, tipo boxeador, que siente... porque me da la sensación que en algunos momentos, y hacen bien, porque es una lectura correcta, ellos sienten que se han parado en el centro del ring y que han llevado contra las cuerdas al gobierno. Y pegan, pero pegan en los hombros, pegan en los codos, y no consiguen el golpe de nocaut, que es exactamente, y la palabra golpe vale perfectamente en este caso. Y eso los va desesperando, hasta llegar a tomar decisiones que no agregan demasiado desde el punto de vista de lo que jurídicamente puede ocurrir. Policita tiene toda una historia, y reciente por otra parte, de posicionamientos contra el gobierno, y cada uno de ellos asume su momento de gloria frente a lo que es el verdadero móvil, el verdadero camión que tienen para arrastrarlos a todos, que es el grupo Clarín. Entonces encuentran cada uno de ellos la chance de estar esta noche o mañana en los programas de TN y de Canal 13. Claro, porque el impacto es altísimo, ¿no? Que el fiscal Policita, que además probablemente los amigos y amigas que nos están escuchando y mucha gente no sepa o no recuerde que es un fiscal que vos lo disparabas recién, que es un fiscal que tiene un largo recorrido de denuncias contra el gobierno, ¿no? Denunció a Néstor Kirchner, a Vudú, a Diego Bocio, digamos, hay un recorrido en ese sentido de este fiscal. Sí, no se perdería esta ocasión, no lo perdería de vista. Y el clima general es ese, el de sentir que hay una debilidad del gobierno por todo lo que ellos dicen, se meten en su burbuja, apuestan a la marcha y piensan que esta es la manera de empujar el gobierno hacia su caída, con una necesidad que supera lo imaginable, porque finalmente estamos a pocos meses de lo que serán las elecciones, ya estamos en el año de las elecciones, todo lo que tendrían que hacer es trabajar para presentar una propuesta mejor, pero no pueden hacerlo porque creo que cuando el gobierno se sintió más fuerte, o la gente que está a favor del gobierno empezó a señalar que las estadísticas no daban tan negativamente como ellos pensaban después de todo lo que habían sembrado, la modestia de la cosecha que habían obtenido, es decir, la sensación de que
todavía el gobierno estaba fuerte como para dar pelea en las elecciones, planteó todo esto que estamos viviendo en las últimas semanas a partir de lo que fue la revolución de los fiscales. Por así llamaron, que la palabra revolución a veces tiene cierta dignidad, que lo que hicieron los fiscales y todo el sistema judicial contra la decisión de Gilles Carbó, con la designación de los fiscales, a partir de lo cual se ha arrastrado todo lo demás. Después vino cada uno de los episodios que a veces parece que nos olvidamos, lo de París en adelante y todo lo que fue la denuncia de Nisman, hasta llegar a este momento que fue la presentación ayer de Arroyo Salgado, que en la lectura que ellos hicieron de inmediato, sesgando, tergiversando algunas partes de las declaraciones, etcétera, me da la sensación, los hizo sentirse otra vez en un plano ganador. 10 minutos habló Arroyo Salgado, Víctor Hugo, por supuesto que ocupó ahí toda la escena de esa audiencia, que recordemos que se desarrollaba en paralelo con la sesión del senadores, que luego tuvo media sanción, que reformó la ley de inteligencia y que fue saludada, bienvenida, aún por el CELS, que había sido un crítico de esa decisión, y el CELS hizo una serie de propuestas que tienen que ver con el tiempo de apertura de los archivos, el control de los gastos reservados, una serie de cuestiones centrales que Horacio Berbisky, como director del CELS, en su exposición había advertido. El Ejecutivo tomó esas advertencias, se realizó la sesión con la ausencia de la oposición, que estaba en esta audiencia pública paralela. TN tenía la pantalla partida, o sea, le daba la misma entidad a la sesión en el Senado, en realidad no, más entidad de la audiencia, porque la sesión en el Senado la mantenía, por lo general la mantuvo casi todo el tiempo en silencio, la voz la tenían los que recorrían la audiencia pública, Momo Venegas diciendo que Nisman fue un valiente y por eso lo ejecutaron, Beatriz Sarlo, toda la oposición, hasta que irrumpe Arroyo Salgado, que habla durante 10 minutos, pone en el mismo plano al Estado y a los medios de comunicación, y al Estado responsabiliza por formar juicios de valor. Esta responsabilidad que atribuye Arroyo Salgado a los medios de comunicación es lo que vos recién comentabas, que no fue reproducido por los medios de comunicación. Sí, de todas maneras Arroyo Salgado fue a un ámbito donde se estuvieron diciendo cosas tremendas y posicionamientos de lo que se interpreta de la muerte de Nisman, que naturalmente una mujer de esa experiencia y de esa solvencia no podían escapar. Y en ese lugar se dijeron ayer cosas descabelladas, tremendas, y además hubo definiciones de lo que pudo haber ocurrido con Nisman. La definición de esos sectores políticos y de quienes van a ir a la marcha es que se trató de un crimen, no habiendo ningún indicio, no hay ninguno. Si por lo menos pudiesen colocarse 5-1 y no 5-0 o 6-0 en todos los elementos, podría ser 6 o 25-0, 25 elementos que puedan decir que fue un suicidio y 0 elemento que pueda decir que fue un crimen, porque no lo hay. Y en ese ámbito todo lo que ocurría es porque se trata de hablar de un crimen. El representante de la UATRE, lo que dijo, lo que señaló, lo que explicitó allí, es propio de una persona que está convencida o quiere convencer, me parece que es esto último, de que se trató de un crimen. Así que el ámbito me pareció particular, el aceptado más que elegido, para ser justos, con Arroyo Salgado. También me parece que lo que dijo con respecto a que la fiscal no informe más es algo respetuosamente discutible. ¿Por qué? Si la fiscal, en vez de dar notas, que me parecía negativo que lo hiciera al principio, y coherentemente con eso cuando yo tenía el programa no la llamamos para entrevistarla, aunque teníamos por supuesto la tentación, yo estaba en contra de que las declaraciones, los reportajes, porque nunca iba a poder hacer justicia, nunca iba a poder hablar con todo. Aquí lo que corresponde son o las conferencias de prensa o los comunicados. Bueno, recordás que al principio dijo de la Procuración que se iba a dar toda la información a través de comunicados, y después irrumpió Fein dando ese raíz mediático que vos criticaste, nosotros también criticamos, pero bueno, claro, sí, es cierto que hay un interés público alrededor. No, es que no solamente hay un interés público, Cintia,
aquí hay una necesidad pública. Pensemos nada más, si no hubiesen existido las conferencias de FEIN, la aparición pública a través del comunicado o de la conferencia de prensa, que son las que valen, ¿qué sabríamos? Sabríamos lo que ha dicho el sector periodístico, que tiene la intención de que esto sea un crimen, aunque no lo sea. En consecuencia, jugar con esa posibilidad. ¿Qué pensaríamos? Que la puerta estaba abierta, que el revólver estaba a 30, a 20 centímetros de distancia, que las tachaduras del expediente estaban borrando lo que había en un borrador que apareció en el departamento de Nisman. Creeríamos todos los elementos con los que ha mentido, como no podía ser de otra manera el Grupo Clarín. Entonces, la opinión pública toda, ya no solamente la opinión pública que sigue a esos medios de comunicación, estaría con elementos que sí podrían decir aquí se produjo un crimen. Porque si la puerta estaba abierta, alguien pudo entrar y salir, ya sería un elemento muy valioso. Si el disparo se produjo a 15 centímetros, no es para nada la forma convencional, aceptada, conocida de un suicidio. De ninguna manera parecería que eso es probable. Si no hubieran estado de por medio las declaraciones de la fiscal, eso es lo que la opinión pública tendría en estos momentos, con lo cual la marcha del 18, que tiene como sustento la posibilidad de que sea un crimen, porque si no, ¿qué es lo que se reprocha? Es un reproche al Estado, a la investigación, a lo que no se sabe. Entendemos que es eso. Bueno, imaginen ustedes que abarcaría a todo el espectro, también a aquellas personas que ahora, por los elementos dados por la Fiscalía, saben que no fue un crimen, saben o entienden que se trató de un suicidio, porque esto es lo que se ha podido leer de lo que dijo la fiscal, nada menos que la fiscal con información oficial. Nos deja lo que dijo Arroyo Salgado, si se cumpliera, huérfanos de información, a merced de los rumores de los 300 medios, o sea, de todos los medios de comunicación que ellos manejan, diciendo cualquier cosa como lo han dicho hasta ahora. Sí, vos fíjate que lo que marcás me parece que además marca la bienvenida tensión entre el periodismo digamos, y otros roles, digamos. En realidad, lo que pasa es que es muy difícil plantearle disidencias a Arroyo Salgado porque ella es víctima, ¿no? Y viste que en los recorridos de los casos donde intervienen... Sí, hay que entender una cosa, Cintia, ella es víctima en la medida en que sea un asesinato. Cuando se habla de un suicidio, todas las preguntas que se formulan quienes están alrededor de la persona que se ha suicidado o han tenido un contacto con él, tienen cuestionamientos hasta para sí mismos y pedidos de explicaciones a lo largo, en el recorrido de la vida de otro tipo de personas. Humanamente es comprensible que el asesinato que hubiese padecido Nisman es un poco más fácil de resolver que el suicidio para quien ha tenido confrontaciones evidentes y conocidas, incluso el día anterior al suicidio de Nisman. Entonces, hay que también recorrer aspectos humanos que permitan comprender la situación y lo que se dice, pero no por esto dejan de ser por lo menos discutibles, conversables, en el análisis periodístico que corresponda hacer. Para ser víctima total de la situación, lo que necesita Arroyo Salgado es que se trate de un crimen. De otra manera, hay cuestionamientos que se tiene que hacer, como todas las personas, como todos los que gravitaron, en lo que fue la última etapa absolutamente enloquecida de un hombre que nunca estuvo demasiado bien en función de la causa y de su comportamiento personal. Se saben cosas históricas de él que son, para mi manera de ver las cosas, las que explotaron en los días previos. Yo tengo una nota del año 2006, finales del 2006, casi el 2007, del diario Crítica, en la que decí que es extenso, pero yo te invito, Cintia, a que para que después dispongas de ese material, busques 19 de noviembre del 2006 y lo hagan todas las personas, porque el recorrido, la nota, te insisto, son varias carillas, las menciones a Nisman son las notas de la Nata y de una colaboradora, tengo que ver aquí. Debe ser Geuna, ¿no? Luciana Geuna. No sé, ahí puede ser Bossi también, tendría que pasar todas las carillas que componen la nota para llegar al final de la misma, a ver si están las firmas. Romina Mangel y Luciana Geuna.
La Nata naturalmente escribió con la investigación de ella, supongo, una nota pero tan dura, tan definitoria, incluso ahora a la luz de lo que va a hacer Policita, que es un hombre que ya ha tenido algo que ver con estas historias de los espías. Recordá que él fue quien intervino en el juicio de Belis con Estiuso, y él se pronunció a favor de Estiuso, no me acuerdo si cerrando la causa o algo por el estilo, y con críticas expresadas a Belis. Es una resolución la que yo puedo recordar, en la cual lo llamó irresponsable a Belis, o sea que ya ha tomado posición alguna vez. Esto naturalmente hay que buscarlo en página 12, hay alguna, traten de poner Policita página 12 para ver cómo hay allí un pronunciamiento también que tiene relación con todo esto. Por consiguiente, todo lo que se dice hay que tomarlo en función de los criterios políticos o humanos que comprensiblemente rodean esta causa de un hombre que para mí se fue quebrando en la medida en que lo dejaron solo. Lo dejó solo el espionaje, esos llamados desesperados a Estiuso, alguna vez se sabrá, que eran los de un hombre que, teniendo que ir al Congreso, pedía más elementos para poderse presentar en ese lugar y para fortalecer una causa que tiene manifiestas debilidades por todos los sitios, que se hacen mucho más grandes todavía, porque no son una causa contra una persona común y corriente, sino contra la presidenta de la República. Asediado por los periodistas que le querían sacar todo tipo de ventaja, atacado periodísticamente por los que él pensaba que lo iban a defender a rajatabla, las preguntas que La Nación se hacía, ya mostrando el camino de lo imposible que iba a ser para Nisman estar frente a los diputados del oficialismo, teniendo que dar explicaciones ese lunes en el que finalmente apareció muerto. Lo que son los disgustos, los desencuentros familiares, lo que él hizo dándole la espalda a la familia para venirse detrás de otro interés que, como le dijo Arroyo Salgado, marca que son muy distintas las prioridades que tenían el padre y la madre de esas niñas, diciéndole: a vos lo que te interesa es salir en las revistas, es la lucha por el poder, sí, etcétera, que es lo que se ha visto claramente en todo lo que es la historia y cuanto se ha leído. Hay una nota ayer de Anfibia que se puede buscar, muy interesante, en la cual, aunque es una nota bastante neutra en cuanto a tomar partido, nada más que con lo que va diciendo, detallando cómo ha sido la vida y el comportamiento, hablando con gente que lo ha tratado a Nisman, encontramos a un personaje de una autoestima que es casi comprensible psicológicamente que se quiebre, como para mí se quebró tomando la decisión de suicidarse. Y después está todo este comportamiento abrumador, tan doloroso desde lo humano, ver personas que no pueden de ninguna manera estar convencidas de que pudo haber sido un asesinato. Víctor que no Hugo, lo pueden... ¿Sí? No, te interrumpo porque tengo el informativo. Sabes que sí. Nuestro compañero Julián Capazo nos mandó la nota, que la buscaba mientras estabas hablando al aire, y la verdad que lo que dice la nata de Nisman es, la verdad que es tremendo, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, dice: lo que no ha ido en descenso, sino más bien todo lo contrario, es la propensión del detective Nisman a la prosa judicial. Hay que tener muchas ganas de escribir para tapar la nada con 801 páginas. Escribe la nata sobre la investigación, ni más ni menos que sobre la causa. Es una nota muy bien escrita, una nota muy interesante. Si querés me quedo un poquitito después del informativo. Eso te iba a pedir, quédate con el informativo y la seguimos en 2 minutitos. A cara lavada. Seguimos en línea para los amigos y amigas que nos están escuchando. Está Víctor Hugo Morales al aire. Estamos haciendo un análisis de los últimos acontecimientos. Sabés, Víctor Hugo, que TN tiene en su graph, 2 graph está, transmitiendo esta mañana sus elecciones periodísticas. Una es que Cristina va a estar el 18 de febrero en el Calafate, haciendo una evidente alusión a dónde va a estar la presidenta en la marcha. Esto va a empezar así, va a seguir ese recorrido seguramente. Y el otro título es, por supuesto, repetir todo lo que pasó ayer, 2 congresos por Nisman. Me parece que, y esto lo dejo para si querés para seguir charlándolo el lunes, hay que hacer alguna consideración con lo importante que es la media sanción a la reforma de la ley de inteligencia. Sí,
a mí eso me cuesta porque naturalmente no he leído cuál es la reforma, no entiendo demasiado. Aquí hay actos de fe que uno realiza, no puede hacer un análisis desde la convicción, sino desde la esperanza de que se estén haciendo las cosas bien. Como siempre, cuando hay una situación muy traumática para la sociedad, hay que dar alguna respuesta y uno entiende que una nueva ley de inteligencia hará falta y que nunca será suficiente para solucionar un problema que no tiene solución. Darle ese poder a personas, a las que sean, va a determinar que en poco tiempo los vicios reaparezcan. Mucho más todavía hay que hablar de vicios cuando hay personas allí que tienen décadas dominando esa posibilidad de ser los que escuchan a todas las personas, los que conocen de la vida de quienes se les antoja algo que en algún momento los pueda incriminar o desproteger por algún motivo. Es muy importante además una ley que permita que esto salga del ámbito en el que había vasos comunicantes tan evidentes entre el espionaje y los fiscales federales, la justicia en general, porque una de las cosas más terribles que se tiene que razonar en este momento es que no ha sido el Poder Ejecutivo, ninguno de los poderes ejecutivos que ha trabajado con el espionaje, el que verdaderamente sacó provecho de toda esta situación, sino que han sido los integrantes de la justicia, han sido fiscales y jueces los que pudrieron al espionaje o ayudaron a podrirlos y con ellos también entraron en este estado terrible que hoy día tiene la justicia. O sea que cuando muchas veces se dice el espionaje ha sido corrompido por los poderes ejecutivos, la realidad es que ha sido corrompido mutuamente en un ida y vuelta con sectores de la justicia que marcan efectivamente por qué la justicia era necesario reformularla, democratizarla y hacerla más creíble ante la sociedad. Yo creo que vas a tener, si yo estuviera haciendo el programa, muchas cosas más por hacer que charlar conmigo. Te ofrezco que volvamos a conversar en el transcurso del programa o el lunes o el martes cuando quieras, porque me da muchísimo gusto, me permite estar participando de este momento tan especial, Cintia. A nosotros también nos parece fundamental tu voz para pensar este momento. Víctor Hugo, es un momento bisagra de la Argentina por todo lo que implica un intento de golpe blando. Ayer yo veía la escena del Congreso funcionando republicanamente y de esta audiencia pública opositora que es legítima, pero en ese momento estaban funcionando las instituciones que aquellos que estaban en la audiencia opositora reclaman. O sea, la república que se estaba exigiendo estaba en la banca representativa de los senadores y sin embargo se elegía esta alternativa. Uno tiene la sensación de que estamos ante las instancias y ahí es donde tal vez otro día hagamos el análisis de las espaldas de este gobierno para soportar un intento de golpe blando destituyente como, digamos, se vislumbra en cada una de estas jugadas de las corporaciones. Blando porque no hay muertes, pero muy doloroso para la sociedad en todo lo que se plantea y porque ha llevado a legisladores que vi ayer, a ese señor de la UATRE, Venegas y a tantos otros, a los comportamientos en los cuales la calidad humana desciende hasta lo más bajo que uno pueda concebir que somos capaces de recorrer. Y hoy van a tener seguramente esta jornada Policita muy especial. Policita viene, mira, yo anoté lo de Vélez, buscarlo porque es interesante su participación en aquel episodio Vélez-Estiuso. Después, en los últimos tiempos, nada más fue denunciante de vudú por el tema de unas direcciones falsas en el DNI. Denunció a Diego Bossio por enriquecimiento ilícito y a Randazzo también lo denunció a Bossio por una denuncia del conocido denunciante Ricardo Musa. Y también no me acuerdo qué otro denunciante de los que siempre están en estos temas fue el que motivó la denuncia realizada contra Randazzo por abuso de autoridad y sobreprecios en las compras a China. ¿Te acordás de esto? O sea que hay una obstinación de un hombre que encuentra un elemento interesante mediáticamente como este para descolgarse seguramente con lo que han anunciado que va a ocurrir hoy. Te mando un beso grande, Cintia, y mi respeto a la audiencia de Radio Nacional. Agradecemos este contacto con la radio pública. Volvemos el lunes.